En el contexto de la atención del paciente que ha sufrido un traumatismo, voy a hablar de uno de los traumatismos más frecuentes en pediatría, que son las quemaduras. Las quemaduras en niños requieren algunas consideraciones especiales en relación a la atención de los pacientes adultos. Como les decía, es uno de los accidentes más frecuentes. En niños, el 85% de los pacientes que asistimos en el servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Noti tienen menos de 3 años. Si ustedes advierten la edad del paciente, es la edad de pacientes que siempre deberían estar al cuidado de algún adulto. Y el 90% de los accidentes que recibimos en pediatría, en el servicio de cirugía plástica, son accidentes domésticos, es decir, que han ocurrido en la casa, relacionados fundamentalmente con la preparación de alimentos y líquidos hirvientes. Acá vamos a recordar el concepto que hablamos en la atención de pacientes politraumatizados, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es la que debería hacerse difundiendo medidas de protección o medidas para evitar el accidente. Hay dos hábitos muy comunes que tenemos en nuestro medio, como son el mate y el asado. Muy frecuentemente los pacientes sufren accidentes por estos dos hábitos. Con respecto a la prevención secundaria, les recuerdo a ustedes que la prevención secundaria es la que tiene que ejercer el médico. ¿Y qué significa? Por ejemplo, ¿qué hacer en el lugar del accidente? Eso es prevención secundaria prehospitalaria. Cuando un niño ha sufrido una quemadura por líquido hirviente, es importante en primer término sacarle la ropa que está impregnada con el líquido caliente y solamente durante unos pocos minutos sumergirlo o rociarlo con agua fría para disminuir la acción de la temperatura y posteriormente cubrirlo y abrigarlo con el elemento más limpio y seco que se tenga en la casa. Habitualmente puede ser un toallón, de tal manera de poder realizar un traslado. Recordemos que una de las complicaciones que tiene el paciente que ha sufrido quemaduras es la hipotermia y la infección. No es el momento de preocuparnos con qué lo vamos a curar y con qué vamos a hacer el vendaje. Lo segundo, en prevención primaria, en prevención secundaria, a cargo de los médicos, es qué hacer en el hospital. Y en el hospital ahí tenemos que hacer un cálculo adecuado de la superficie corporal quemada y el tipo de quemadura que ha sufrido el paciente, de tal manera que eso nos va a permitir establecer qué tan grave está el paciente que estamos asistiendo. Para la atención del niño que ha sufrido quemadura, uno de los aspectos que tenemos que calcular es la superficie corporal quemada, es decir, qué porcentaje del cuerpo está afectado por la quemadura y qué tipo de quemadura tiene. Con respecto a la superficie corporal quemada, a diferencia del adulto, acá en niños no se utiliza la regla de los 9. ¿Por qué motivo? Porque los segmentos corporales varían a lo largo del crecimiento del paciente. En este esquema, ustedes observen, con A mayúscula está representada la cara y el cuero cabelludo, con B los muslos y con C las piernas. Son los segmentos variables que varían de acuerdo a la edad. En la parte superior vemos cómo varía respecto de la edad el segmento corporal del cuero cabelludo y la cara, uno de los lugares más afectados cuando hablamos que se derrama líquido hirviente sobre un paciente. En un paciente de 1 año, la cara y el cuero cabelludo equivale a un 17% de la superficie corporal quemada y en un preadolescente un 9%. De tal manera que tenemos, en las guardias sería ideal contar con este gráfico. Ustedes inspeccionan al paciente y en algún momento con un lápiz sombrean la zona que está afectada en el gráfico y pueden calcular la superficie corporal quemada. No usar la regla de los 9 que se utiliza en adultos. Sin embargo, en niños podemos usar la regla de la palma de la mano,
pero del paciente. En el gráfico, en la mano, figura que es un 1%. Quiere decir que yo puedo tener una idea de cuántas veces cabe la palma de la mano del paciente en el área quemada y tener la superficie corporal quemada, que es uno de los parámetros importantes para iniciar tratamiento en este paciente. En la atención del paciente que ha sufrido quemadura tenemos que determinar y diagnosticar qué tipo de quemadura ha sufrido, es decir, la profundidad de la quemadura. En este gráfico vemos la clasificación del Dr. Benaim, que se clasifican en tipo A superficial, tipo AB intermedia o tipo B profunda. Hay otra clasificación, deben repasarla ustedes, búsquenla, que es la clasificación en grados, de acuerdo a la profundidad de la quemadura. En el gráfico anterior determinamos la extensión o superficie corporal quemada. Y acá determinamos qué tipo de quemadura o la profundidad de la quemadura. Relacionando ambos, establecemos el grupo de gravedad, es decir, qué tan grave está un paciente que ha sufrido quemadura, de tal manera de poder proceder adecuadamente en la derivación oportuna. Fíjense en el grupo 2, es tan grave un paciente que sufrió una quemadura del 30% como aquel que ha sufrido la quemadura del 5%. El riesgo de vida que aparece en la parte inferior a partir del grupo 3 tiene una mortalidad del 75%. Son pacientes considerados muy graves que deben ser derivados a un hospital que cuente con terapia intensiva. Otro índice que se suele utilizar en la atención del paciente con quemadura es el índice de Garcés, índice de pronóstico de gravedad también. Insisto, ¿qué tan grave está un paciente que estamos asistiendo? A partir de 70 puntos el riesgo es muy importante. El índice de Garcés varía del que se usa en adultos. Acá adviertan que hay un coeficiente 40 menos la edad. A eso se le debe sumar el porcentaje de quemadura tipo A o superficial, más el porcentaje de quemadura intermedia, AB, por 2, más el porcentaje de quemadura profunda, OB, por 3. La sumatoria de eso es lo que nos da un índice de gravedad. Es también de mucha utilidad para advertir qué tan grave está un paciente y qué atención o en qué centro debe ser atendido. Probablemente les toque asistir a un paciente que ha sufrido quemadura en un centro de salud, en un hospital regional, y acá les voy a decir cuáles son los criterios de internación, qué pacientes deben derivar. Aquellos pacientes que tengan más del 10% de la superficie corporal quemada. Quemaduras intermedias circulares de miembros, fundamentalmente, o en tórax. Esto se debe a que las quemaduras ocasionan edema, edema produce rémora venosa y si son circulares pueden desarrollar lo que se denomina síndrome compartimental. Cuando hablábamos de prevención secundaria, en un aspecto de la prevención secundaria hablábamos de la rehabilitación. Y desde este primer momento de la atención del paciente con quemaduras tenemos que pensar si no son tratadas adecuadamente algunas quemaduras pueden dejar secuelas no solamente estéticas sino funcionales. Por eso deben ser derivadas para un especialista para la atención, por un especialista, quemaduras en la cara, en la mano. Deben ser atendidas por un especialista también, como les decía, quemaduras en la cara, quemaduras en las manos. Tenemos que prevenir secuelas no solamente cosméticas, sino funcionales, atendiendo que estamos asistiendo pacientes en crecimiento y desarrollo. No deben haber secuelas funcionales, por ejemplo, en las manos, en periné, en la zona perianal, en glúteos o en genitales. Deben ser internados también aquellos que han sufrido quemadura respiratoria o que sospechen que pueden haber sufrido quemadura de la vía respiratoria alta. En el paciente se va a manifestar con llanto ronco,
disnea, salivación. Quemaduras por electricidad deben ser derivadas todas a internación porque puede haber alteración renal. Enfermedades previas o lesiones concomitantes es el paciente que sufre una quemadura y sufre una caída o sufre un trauma concomitante, y cuando tienen sospecha de maltrato.